Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Alex Morante y en el capítulo de hoy vamos a comenzar una nueva sección, ¿vale? Destinada a ANSYS para el cálculo de estructura. Me habéis preguntado algunos por correo y bueno, no es que sea un experto en ANSYS, pero intentaré enseñaros todo lo que sé, ¿vale? ¿Qué es ANSYS? Bien, ANSYS es una herramienta que nos permite calcular, mm, más que calcular algo, ¿vale? Nos permite emplear la metodología de los elementos finitos para el cálculo. Es decir, no se trata de calcular algo porque es una herramienta muy amplia, siempre o por no general se ha usado tanto para estructuras como para fluidos, ¿vale? Y nos permite eso, calcular elementos finitos, por decirlo así, ¿vale? Cuando arrancamos ANSYS, yo estoy con la versión estudiante, cuando arrancamos ANSYS nos sale este menú, ¿vale? El ANSYS Mechanical Launcher. Y nos permite seleccionar la ubicación del archivo, en este caso, pues un trabajo de estructura, y un ejercicio número uno. Incluso customizar las preferencias dentro de ese propio proyecto que vamos a crear, ¿vale? En principio, yo recomiendo no tocar nada, porque para lo que vamos a hacer no es necesario que toquemos nada. Una cosa, si quisiéramos tocar algo, por ejemplo, sería seleccionar el número de CPU que podemos usar, tal y cual. Pero vamos, en principio no vamos a tocar nada, ¿vale? Vamos a dejarlo como está y punto. Y le decimos que arrancar. Vamos a decirle que sí y se nos arranca ANSYS. Cuando se arranca ANSYS, hemos visto que esto nos ha abierto estos dos archivos, ¿vale? Esto es como ¿cómo explicarlo? Te va diciendo paso a paso lo que estás haciendo en el programa, ¿vale? Vamos a ir viendo que a medida que vamos toqueteando un poco el menú, nos van apareciendo los pasos en forma de código que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque con ANSYS lo que nos permite es introducir los comandos en la barra de comandos, nunca mejor dicho, o emplear, por decirlo así, el entorno gráfico para ir añadiendo cosas. Como este es el primer capítulo, vamos a centrarnos únicamente hoy hasta la configuración de las propiedades, es decir, todos los pasos previos que deberíamos de hacer antes de arrancar con el modelaje, entre comillas, y la distribución de la estructura. Bien, ANSYS se divide de nuevo, entre comillas, en tres grandes grupos, ¿vale? Que sería el preprocesador, el solution y a partir de solution serían todo el postprocesador, es decir, todo lo que viene después de haber calculado la solución. En el preprocesador, que es lo que vamos a centrarnos hoy mayoritariamente, vamos a definir todas las características de los elementos de la estructura, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que ANSYS es un programa entre comillas vacío, en el que el usuario es el que le da la coherencia con el tipo de elementos que usa. Vamos a ver que hay 70.000 tipos de elementos distintos, dependiendo de lo que quieras calcular, cómo quieres calcularlo. Las propiedades que le asumo a esos elementos, las secciones que le asumo a esas barras, todo, ¿vale? Pero bueno, como estamos comenzando, abriríamos este entorno y vemos que podemos introducir comandos, que de momento eso no vamos a emplearlo, o el usar el entorno gráfico. Nosotros vamos a usar el entorno gráfico y lo primero que debemos de hacer sería, por ejemplo, guardar el archivo. ¿Por qué? Entre comillas, una peculiaridad que tiene ANSYS es que no se puede ir para atrás. Y digo entre comillas porque no se puede ir para atrás como tal conocemos del control Z o del eliminar el último paso. Sí que es cierto que podemos eliminar ciertos elementos que realmente no se eliminan, sino que no aparecen, porque vemos que, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que ANSYS lo numera todo y si eliminamos un elemento, eh, depende de la configuración que tengamos, vamos a ver que si añadimos un nuevo elemento, el número que hemos eliminado lo va a saltar, es decir, si tenemos 6 elementos, he borrado el elemento 4, no el 5 no pasa al 4, sino que guarda esos números. Y eso es porque dentro de la información de ANSYS, esa información que hemos borrado sigue apareciendo, solo que no la tenemos en cuenta en el modelo. Pero bueno, de momento eso no nos interesa. Lo primero que haríamos sería pues añadir el tipo de elemento, ¿vale? Como nosotros vamos a centrarnos ahora mismo, que es la duda que me habéis preguntado varios, en el cálculo de estructuras, de momento estructuras muy simples, lo primero que haríamos sería añadir un elemento. ¿Qué es un elemento? Podemos ver que un elemento es ¿cómo explicarlo? En la estructura, la barra que vamos a usar, ¿vale? Nosotros vamos a usar una viga, vamos a ver que vamos a usar una viga, y, y que al usar la viga tenemos tres tipos, pero que realmente son dos tipos, ¿vale? Que es
una barra de dos nodos, es decir, que la barra que vamos a usar tiene un nodo en el punto final y un nodo en el punto inicial, o una barra con tres nodos, ¿vale? Es decir, que esa misma barra, que medía lo que midiese 5 metros, en lugar de tener dos nodos, entre comillas, vamos a hablarlo así, entre comillas de nuevo, un elemento, que sea toda la barra completa, voy a añadir un nuevo nodo en el medio, que entre comillas me va a partir la barra, y bueno, vamos a ver que se complica un poco, por tanto vamos a usar dos nodos. Lo bueno que tiene ANSYS también que cada paso que damos podemos añadir, o sea, podemos acudir al botón Help, que nos va a abrir una nueva ventana y nos va a dar la información de esa parte que estamos tocando, ¿vale? Y nos dice todo está en inglés, por supuesto, incluso si seleccionamos otro idioma, vamos a ver que japonés va a ser incluso hasta que peor. Por tanto, vemos que toda la información y que toda la ayuda está aquí. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante. Vamos a ver que dependiendo, cuando lleguemos al tipo de las secciones, que si la sección no es uniforme, nosotros vamos a usar, por ejemplo, un IP, ya sabemos que es una doble T. La orientación de la viga afecta muchísimo y es más, es una parte crucial en el cálculo de la estructura, cómo orientemos la viga frente a los esfuerzos. No es lo mismo una barra uniforme, sino una barra cuadrada, maciza, da igual que la pongamos, o incluso, más fácil todavía, una barra redonda, maciza, que no tiene una dirección, por decirlo así, diferente al resto, de, de entre comillas, diferente me quiero referir al tema de los vectores que los define, bueno, más bien al tema, al sistema de referencia, y nos vamos a dar cuenta que es muy importante esa orientación. Bien, cuando vamos a esa orientación, vemos aquí que nos aparecen todas las posibles orientaciones que tenemos y que nos sale, bueno, prácticamente de todo, ¿vale? De momento no vamos a entrar aquí, pero por ejemplo, si quisiéramos entrar, pues le diríamos, no sé si es bueno que me entre ahora mismo, pero bueno, le decimos, vamos a ir a lo que os comentaba antes, ¿vale? Elemento de referencia. Nosotros vamos a usar un tipo bin, es decir, que vamos a usar un tipo, el 188, que es decir, el bin que tiene dos, dos, dos nodos. Y una vez que tenemos los dos nodos, nos aparece aquí, ¿ves? Todos los modelos que tiene, ¿vale? Y nosotros vamos a tener un bin que va a estar por aquí, si lo encuentro. eh, 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 para que lo enseñe ya y así después no tengo que explicarlo. Si lo encuentro, claro. Hemos dicho que está por aquí. Aquí está, el 188. Vale. Nos define la ayuda de este modelo 188 y vemos que esta misma barra, que es lo que estaba comentando, nos dice cuáles son la geometría que tiene esa barra. Porque es muy importante, como comentaba, a la hora de las rotaciones, ¿vale? Dependiendo de la sección, la orientación de una u otra barra. Bien, hoy vamos a trabajar con una barra redonda porque vamos a centrar en el caso más sencillo, ¿vale? Quiero empezar con el caso más sencillo. Y esta información no nos interesa, pero la comento porque la hora, si vosotros usáis un tipo de sección distinta a una sección uniforme, os podéis encontrar que esa orientación es muy importante y que la estructura, sobre todo a niveles de pandeo, va a funcionar de forma muy distinta en función de la orientación que demos a esa viga. Bien, volviendo al tema del ANSI, que es lo que nos atañe hoy, ya tenemos seleccionado el tipo de elemento que vamos a usar. Tendríamos la opción de modificar algunos de sus comportamientos. En este caso no vamos a tocar nada porque vamos a aproximar los desplazamientos y los giros de manera lineal y es la forma predeterminada que establece ANSI, así que simplemente le daríamos OK. Pero saber que si queremos mover o cambiar la configuración de estos elementos es posible, ¿vale? Otra cosa que nos damos cuenta es que todo lo va a numerar ANSYS, todo lo que he comentado antes, absolutamente todo. Tiene un número, por ejemplo, puedo usar varios tipos de elementos dentro de un mismo ejercicio, una misma estructura, y simplemente decirle qué tipo de elemento quiero que use para cada, por ejemplo, para cada viga o para cada lo que sea, ¿vale? Pero bueno, nosotros de momento vamos a centrar en el caso más sencillo, que sería un solo elemento, le damos a cerrar. La siguiente parte sería decir, bueno, vale, ¿cómo se va a comportar este elemento? ¿De qué material está hecho? ¿Vale? Pues vamos a las propiedades de los materiales, material prop, y le decimos,
Material Model, y le tenemos que decir qué tipo de ejercicio vamos a hacer, ¿vale? Nosotros vamos a decirle, queremos calcular una estructura lineal, evidentemente, vamos al caso más sencillo, elástica, isotrópica. Con esta configuración, que es la más sencilla, la más estándar, entre comillas, vamos a ver que simplemente tenemos que añadir dos tipos de datos, ¿vale? Uno sería el módulo de Poisson, que sería el PRXI, y el otro sería el módulo de elasticidad, ¿vale? El módulo Poisson, cuando añadimos, bueno, no el módulo Poisson, sino en todo el elemento ANSYS en general, tenemos que tener en cuenta, mal dicho, que ANSYS es una herramienta tonta, ¿vale? Ella no sabe o no es capaz de decirte o avisarte si estás metiendo cosas incoherentes. Por ejemplo, si yo aquí meto el módulo de elasticidad en newton metro, que lo que voy a hacer, ¿vale? Serían 210 gigapascales, es decir, 210 elevado a 9. Ella no sabe si yo estoy usando newton metro, si estoy usando kilonewton centímetro, estoy usando lo que yo quiera o considere, ¿vale? Por tanto, es el usuario el que le da esa información o esa coherencia a todo lo que es el programa. Porque yo aquí puedo poner una burrada, ANSYS me va a calcular lo que quiere calcularme y que después los resultados pueden tener coherencia. No te dice, bueno, esto se sale de unos límites. No. Ella simplemente te muestra unos resultados a unas variables y a unas variables de distribuciones que tú le has añadido y te lo calcula, pero entre comillas de manera tonta, sin ser capaz, ¿vale? De decirte, oye, esto no es coherente, oye, esto es coherente, vigila esto, vigila lo otro. Por tanto, muy importante que el usuario sea el que esté pendiente de estos detalles de las unidades, porque si no, no va a salir resultados incoherentes. Bien, como estamos usando un acero, vamos a usar un módulo de electricidad de 210 gigapascales y un módulo de Poisson de 0,3. ¿Vale? Le damos OK. Vamos a ver que se nos carga. No sabemos qué ha pasado porque no ha salido ninguna ventana diciéndonos, vale, elemento material añadido. No sabemos nada. Vamos a guardarlo porque no queremos perder esa información que sabemos que está de momento bien. En caso de que yo hiciera una cosa mal, pues lo mismo, le daría a salir y cargar el fichero en el punto en el que sé que yo las cosas bien, o bueno, o eliminar. Ya veremos poco a poco más adelante cómo trabajar con esta metodología un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo que decía, no sabemos qué ha pasado con este modelo, no sabemos qué ha pasado con este tipo. ¿Se me encarga bien? ¿Se han guardado la información? ¿Se han guardado la información? Pues para eso tenemos la opción listas. Por ejemplo, en propiedades tengo todos los tipos en el que me dice, bueno, tengo un solo tipo, ¿vale? Que es lo que hemos cargado antes. Y vemos que aparecen los key points, es decir, los nodos. Una cosa muy interesante porque nos aparecen tres key points y hemos dicho que era un modelo tipo con dos nodos. Pero no es lo mismo, ¿vale? Ya veremos que es un key point y ya vemos que son los nodos más adelante. De momento nos vamos a quedar con que hemos elegido una viga que tiene dos nodos, ¿vale? Un elemento que tiene dos nodos, mejor dicho. Y ahora vamos a ver las propiedades de ese acero, de ese material, y es en propiedades. Y vemos que el tipo 1, que es el que hemos definido, porque es el primero que hemos definido, tiene un módulo de elasticidad de 0,12 elevado a 12, es decir, 210 elevado a 9, y de un módulo de Poisson de 0,3. Por tanto, de momento, la coherencia que estamos añadiendo está bien. Es decir, bueno, yo le he dado esa coherencia y he dicho que está bien, pero es la información que yo quería añadirle. El siguiente paso, antes de modelar lo que es así la estructura, sería decir qué tipo de sección voy a usar. No es relativamente necesario añadir todas las secciones que voy a usar el módulo, pero por ejemplo, sí por la que vamos a empezar. ¿Por qué? Porque nos ahorra mucho trabajo cuando nosotros añadimos, por ejemplo, una viga, decirle, bueno, pues quiero que sea del tipo elemento tipo número uno con material tipo número uno y de la sección tal. Por tanto, es muy importante añadir esas secciones antes. Y este sería el último paso antes de añadir lo que es la estructura, ¿vale? ¿Qué hacemos para añadir esta estructura? O sea, estas secciones. Pues vamos a Common Section en las que nos permite modificar desde cero la sección que vamos a usar. Nos abre todas las posibilidades, tanto las más frecuentes, es decir, por ejemplo, tenemos perfiles cuadrados, perfiles redondos, macizos, redondo hueco, ¿vale? Pues por ejemplo, nosotros, como hemos dicho, vamos a seleccionar una viga, ¿vale? Hueca, redonda, que es la más sencilla. Y de nuevo, si no conocemos, por ejemplo, es fácil por la geometría decirle, bueno, vale, yo sé lo que es RI y RO, pero ¿qué es N? No sé lo que es N. Pero me puede pasar con, yo qué sé, con esta, que es R, que es N, que este, no lo sé, ¿vale? Por eso tenemos la opción de Help. Hay una sección muy curiosa, que es esta, que tenemos la cara aquí graciosa, en el que
nos permite añadir cualquier tipo de sección o comportamiento de una sección propiedad a propiedad. Es decir, nos permite generar cualquier tipo de sección, cualquiera, ¿vale? Y es decir, abre un abanico inmenso de posibilidades. Bien, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a seleccionar esta, no sabemos qué es n, pues lo que vamos a hacer es ir a ayuda. Vamos a ayuda, si se nos carga ayuda, claro. Y una vez que se nos carga ayuda, lo que vemos es, bien, nos dice BIM Tool. Pues nos aparecen todo, nos explica paso a paso cómo podemos seleccionar cada tipo, incluso con los comandos, ¿vale? Si queremos hacerlo de forma con los comandos, y nos dice, bueno, pues mira, la geometría de cada propiedad. Nosotros vamos a la circular y nos dice el teatro interno, el externo y n, el número de celdas a lo largo de la circunferencia, por defecto 8. Pues como no sabemos cuánto tienen, pues es un ejemplo, es un poco, entre comillas, sacado de la manga, lo que vamos a hacer es usar esos 8 y le decimos, bien, pues yo tengo, vale, esto que acaba de pasar pasa mucho, ¿vale? Es decir, ¿dónde está ahora mismo la ventana de la sección? Se me ha ido. Bien, pues lo que podemos hacer es, vemos que no está, pues le damos doble clic a donde estábamos, vemos que no se nos arranca y esto nos puede generar y es porque se ha ocultado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es darle al botón azul y nos va ¿cómo se dice? A mostrar por pantalla todas las ventanas que estaban abiertas. Por lo tanto, aquí tenemos base número uno, vamos a poner un nombre, por ejemplo, sección circular, va a ser del tipo cilíndrica vacía, y le decir, pues bueno, pues mira, la interior va a tener, como vamos a trabajar todos metros, yo siempre digo trabajar todos metros, pues decimos 0,1, la exterior, yo que tengo un espesor de 0,05, pues decir, pues 0,15, porque recordamos que es el radio, no el espesor, y que vamos a ponerle 8. Como hemos dicho antes, tenemos que tener en cuenta, cuidado, mejor dicho, que una vez que demos OK a aplicar, estos cambios ya no te dejan darle control Z. Por tanto, es muy importante darle a preview y que nos muestre la sección, ¿vale? Y vemos que cumple con lo que realmente nosotros queremos. Y si estamos un poquito más espabilados, vemos que aquí nos aparecen todos los datos y todos los cálculos de nuestra sección, ¿vale? Si usáramos un IP, ¿vale? Y pusiéramos lo mismo que hemos hecho antes, ahora no va a decir nada porque no está cargado, evidentemente, tendría que tener una información, pues nos aparecería la viga del IP con todos los datos calculados. Por eso cuando seleccionamos esta cara, nos pide mucha más información, es información que no ha calculado el programa y que se tiene que dar tú, a diferencia de si usamos esta o no usamos esta. Por ejemplo, vamos a repetirlo, esto va a ser 0,10, 0,15 y esto va a ser 8. Por tanto, le damos a aplicar OK, nosotros queramos. Si le damos a aplicar, nos permite añadir más secciones iguales. Y si damos OK, pues se nos cierra. Y de nuevo, si fuéramos a lista, podemos ver que nos aparecen toda la información, ¿vale? Que nosotros tenemos. Es decir, los que point, aún no hemos añadido nada, las líneas, el área, los volúmenes, los nodos, los elementos. Realmente todo lo que hemos añadido al programa. Bien. De momento vamos a quedarnos aquí. Como he dicho, esta sería la primera parte en la que explicamos cómo serían los pasos iniciales antes de añadir la estructura. Vemos que te quedan muchos pasos antes de pasar al solution, es decir, a darle a calcular. Pero bueno, espero que haya servido. Cualquier duda que tengáis me la ponéis en los comentarios o por correo, sé que alguno usa el correo. Y nada, cualquier duda que tengáis me la comentáis si queréis hacer alguna ejercicio en particular y vemos que podemos darle solución, ¿vale? Como siempre digo, si no estáis suscritos, os agradecería que os suscribierais y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.